Sean todas y todos muy bienvenidos a este último video, tercer video de la unidad 4. La unidad 4 en la cual estamos estudiando lo que es la química celular. Un tema que aparentemente se ve muy espinoso, pero que con un poco de paciencia y un poco de atención, pues yo creo que vamos a lograr alcanzar los objetivos que buscamos en nuestro proceso de aprendizaje. Bueno, este video vamos a tratar las nociones sobre las reacciones reversibles. Ese es el nombre del tema que vamos a desarrollar. Nociones sobre reacciones reversibles. Vamos a hacer un estudio de un marco conceptual para que después lo demás lo vamos a sentir facilito. Ok, entonces con el permiso de ustedes voy a salir de foco y quedaré en offline para poderles dar la explicación. Ok, ahora pueden verlo mejor, la diapositiva. En esta diapositiva voy a aprovechar para poder dar una idea de qué es lo que vamos a estudiar en este video. Bueno, tenemos ahí lo que es la fotosíntesis por un lado, la fotosíntesis, y por el otro lado tenemos lo que es la respiración celular. La fotosíntesis es en la célula vegetal y la respiración es en la célula animal. Bueno, entonces tenemos que en la fotosíntesis, ¿qué es lo que pasa? 6 moléculas de agua. ¿De dónde viene esta agua? Viene de la respiración. Y 6 moléculas de CO2. ¿De dónde vienen los CO2? De la respiración también. Entonces, 6 moléculas de agua más 6 moléculas de CO2 y la energía, ¿qué va a pasar? Como decía, esta agua viene de aquí, de la respiración. Ahí veo, miren. Y el CO2, ¿de dónde viene? Viene de aquí, de la respiración también. Ahí va. Entonces, las 6 moléculas de H2O de agua y las 6 de dióxido de carbono, más el uso de la energía, va a formar aquí una molécula de glucosa. Ahí va, ¿ver? De glucosa. Entonces, agua, dióxido de carbono, energía, tenemos una molécula de glucosa. Sal, ahí va, la molécula de glucosa. La glucosa llega a la mitocondria y ¿qué pasa? Se transforma en ATP, que es energía, en agua y en dióxido de carbono, que son liberados más la energía que va a ser la que va a ayudar a construir, a darle seguimiento a la vida animal. Y así, esto funciona como un ciclo. Veamos esta misma explicación de otra manera. Tenemos por un lado la célula animal. Esta es una mitocondria. Y por el otro lado tenemos el cloroplasto. Bueno, vamos a aprovechar para enseñarles qué es, o sea, toda esta explicación es para que ustedes entiendan que es una reacción reversible. Tenemos 6 moléculas de dióxido de carbono con 6 moléculas de agua. Esto más la energía solar, tenemos una reacción en un sentido, en el sentido de la izquierda hacia la derecha, ¿sí? Las 6 moléculas de dióxido de carbono más las 6 moléculas de agua van a formar una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. Todo esto viene de aquí, miren. O sea, todos estos 6 carbones son estos 6 carbones que hay aquí. ¿Sí? Aquí tenemos 2 por 6 serían 12 y aquí tenemos 6 oxígenos. 6 más 2 es 18 oxígenos. Aquí hay 6 más 12, 18.
¿sí? Hidrógenos igual. Aquí hay 6 por 2, 12 hidrógenos. Y así formamos que esto aquí, más la energía, esto tiene energía, que esta energía solar se le mete aquí y forma la glucosa y el oxígeno. ¿Sí? Es como cuando usted estira una ondilla o estira un hule. Entonces aquí está toda la energía cinética, la energía solar está aquí adentro. En un momento esto va a ser transformado en la respiración celular, ¿sí? En la respiración celular, esta molécula de glucosa y estas 6 moléculas de oxígeno van a transformarse en dióxido de carbono y agua. Y va a haber una energía química que va a ser la liberación del ATP más calor. Entonces, la reacción va ahora, la glucosa se va a transformar, ¿sí?, en la mitocondria en dióxido de carbono y agua. Y entonces, la reacción no viene de izquierda a derecha, sino que va de derecha a izquierda. Entonces, es una reacción reversible. Voy, vengo. Voy, vengo. Voy en la fotosíntesis y me vengo en la respiración celular. Y tenemos aquí que aquí hay un círculo, el círculo de la vida, ¿sí? Que siempre el dióxido de carbono a través de la fotosíntesis en glucosa y la glucosa se transforma en dióxido de carbono a través de la respiración celular. Esto es el centro de nuestro estudio. Ok, pasaríamos ahora a lo que son las reacciones de oxidación y reducción. No sé si alcanzan a ver. Vamos a ver nuevamente el concepto. Tenemos un átomo de sodio y un átomo de flúor. El sodio le sobra en su último un electrón y al flúor le falta. Entonces, el sodio pierde un electrón. El electrón es negativo, por lo tanto el sodio se va a volver 1 positivo. O sea, va a tener un electrón menos. Es menos electronegativo. Y el flúor, como tiene un electrón más, va a ser más electronegativo. Esto es como, por ejemplo, yo tengo 2, 4, 6, 8, 10, 11 dólares y usted tiene 7 dólares, pero usted necesita comprar algo con 8 dólares. Entonces, yo le presto $1 a usted. Usted me debe $1, por lo tanto usted tiene $1 menos y yo tengo $1 más, por lo tanto yo tengo $1 positivo y usted tiene $1 negativo porque me lo debe. Usted, señor flúor, le debe $1 al señor sodio. ¿Está ok? Entonces, basado en esta explicación sencillita a nivel de niños, porque ustedes van a trabajar con niños, con adolescentes, una reacción de oxidación-reducción, que son llamadas redox, es una reacción de transferencia de electrones, como ustedes lo pueden ver aquí. Tenemos que un electrón del sodio se transfirió al flúor, ¿sí? La especie que pierde los electrones se oxida y el que lo gana se reduce, ¿sí? Se llama reductor a la especie que cede electrones y oxidante, ¿sí? Especie oxidante a aquella que los capta, ¿sí? Ambas reacciones, la de oxidación y reducción, no pueden ocurrir por separado. O sea, las dos existen en el mismo momento, per se. Una le da origen a la otra. Desde el momento que este se reduce, este se oxida. Al mismo tiempo, miren, desde el momento que el electrón salta, aquí él se oxidó, aquí él se redujo. Ambas semireacciones no pueden ocurrir por separado.
La reacción global sería, vamos a ver, sería oxidante 1 más reductor 2 o reductor 1 más oxidante 2. Un sistema redox o par redox está formado por un oxidante, que en este caso es el sodio, oxidante, y un reductor. Dijimos que se llama reductor a la especie que cede el electrón, que es el sodio. Este es el reductor y este es el oxidante. Este es el oxidante. El oxidante es el que capta, ¿sí? Para que tenga lugar una reacción redox, necesitamos dos semireacciones o sistemas redox. Reducción, oxidación. Por eso se llaman redox, porque ambas ocurren al mismo tiempo. No puede haber oxidación sin reducción, ni reducción sin oxidación. Las dos se tienen que dar simultáneamente. De ahí su nombre de redox o reacciones de oxidación y reducción al mismo tiempo. ¿Sí? Esa es la explicación de esta diapositiva. Ok. Pasamos ahora a lo que es la introducción. Donde tenemos que existen muchos fenómenos a tu alrededor y en nuestro mismo cuerpo relacionados a los procesos redox. O sea, los procesos redox se dan en toda la naturaleza. Asimismo se dan en nuestro cuerpo. Tenemos, por ejemplo, la que ya vimos, la corrosión, ¿verdad? En el video anterior, que se da en las playas, pues. ¿Sí? En las manzanas, cuando las manzanas se ponen oscuras, que si le pegamos una mordida y no nos las comemos, al rato están oscuras, porque se oxidaron. La papa igual. La papa. ¿Sí? Tenemos asimismo también la oxidación, bueno, la oxidación de los metales, ¿verdad? Tenemos la reducción del dióxido de carbono a través de la fotosíntesis. Tenemos la oxidación de los combustibles, ¿sí? Y tenemos la oxidación de nutrientes dentro de lo que es la mitocondria. Y de esta manera pasamos a lo siguiente. Bueno, tenemos las reacciones bases versus las reacciones redox. Por un lado, tenemos el ácido base y por el otro lado tenemos el óxido reducción. Vamos a ver cuál es la diferencia entre las reacciones ácido-base y las reacciones óxido-reducción. Esto lo van a entender muy fácilmente. Bueno, en primer lugar, las reacciones ácido-base se producen debido a la transferencia de protones, ¿sí? Radicales hidrógenos positivos, núcleos hidrógenos positivos, desde una sustancia ácida a una básica. Y los óxidos de reducción se debe principalmente a la transferencia de electrones entre una especie química a otra en forma simultánea. La especie puede ser ácido o bases, ¿sí? O puede ser de un átomo a otro átomo. ¿Sí? Entonces, en la reacción de ácido-base, lo que se transfieren son protones y en las reacciones redox, lo que se transfieren son electrones. Ahí está. No hay vuelta de hoja. No hay más explicación que dar. Está ok. Entonces tenemos el concepto de oxidación y reducción. Primeramente vamos a ver el concepto de oxidación. Bueno, un átomo o ion se oxida. Se oxida porque pierde electrones. Aquí tenemos el hombre hormiga, ¿verdad? El Ant-Man, que se reduce o se oxida. Aumenta su estado de oxidación y cede y pierde electrones. Ejemplo, el zinc, ¿sí?
pierde 2 electrones de su última capa de valencia y se vuelve 2E, 2 positivo. ¿Por qué? Porque perdió 2 electrones que son negativos de su última capa. Esto sería un proceso de oxidación en el átomo de zinc. Ahora vamos a ver lo que es la reducción, que sería lo contrario o lo antónimo. Un átomo de ion se reduce, se vuelve chiquitito, disminuye su estado de oxidación y gana o acepta electrones. Por eso es que se vuelve con más deudas. Si usted debe $5 y presta $15 más, va a deber 20, o sea, está reducido. Su capital en vez de crecer se va haciendo más pequeño, o sea, ya está abajo de cero, pues. Y así tenemos el cobre, ¿verdad? El cobre gana 2 electrones, ¿sí? Entonces el cobre más 2 electrones, tenemos que él tiene una ganancia de 2 negativos. 2 electrones que él ganó en su última valencia para volverse estable, porque esa es la ley, una de las leyes que todos los átomos ganan electrones para volverse más estables. Bueno, de todo esto tenemos que el estado o número de oxidación de las reacciones redox, tenemos que el estado número de oxidación se define como la carga asignada a cada átomo que forma de un compuesto. Indica la cantidad de electrones que podía ganar o perder o compartir en la formación de un compuesto. Y es lo que vimos aquí. ¿Ve? En este caso, el cobre ganaría 2 electrones y el zinc perdería 2 electrones. Por eso que sería positivo. Ok. Y para determinar el estado de oxidación se deben de seguir las reglas que ya vimos. Cada elemento tiene un número de oxidación dependiendo. Si él gana, digamos, un electrón, sería -1. Pero si él pierde un electrón, sería +1. Bueno, vamos a nuevamente vamos a explicar lo que es la respiración celular. Bueno, vamos a imaginar que cada uno de nosotros es una célula, ¿sí? Y dentro de la célula está la mitocondria. Y te acaban de dar una gran y jugosa molécula de glucosa, que es esta que está aquí, ¿sí? Y te gustaría convertir parte de su energía en algo más utilizable, algo que puedas utilizar para impulsar tus propias reacciones metabólicas. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cuál es la mejor forma de exprimir toda la energía posible de esa molécula de glucosa y capturarla en una forma más práctica? Bueno, afortunadamente, como ustedes pueden ver aquí, para nosotros, nuestras células y las células de los demás organismos vivos son excelentes en la recolección de energía de la glucosa. Tienen especialidad, son máster, ¿sí? Y también de otras moléculas orgánicas como grasas, aminoácidos. Aquí obtendremos una revisión de alto nivel sobre cómo las células procesan los combustibles. Luego revisaremos a detalle algunas reacciones de transferencia de electrones, reacciones de óxido de reducción o redox, que son las claves de este proceso. Y aquí podemos ver que la glucosa del piruvato, el piruvato va a dar un ATP. El piruvato se viene y se va a oxidar a través del ciclo de Krebs y al final del ciclo de Krebs vamos a obtener lo que es el dióxido de carbono, el oxígeno y la cadena va a dar al final el ATP.
Bueno, es una explicación un poco lacónica, como decimos. Ahora vamos a ver lo que es la respiración anaerobia. La respiración celular aerobia es una ruta metabólica para obtener mayor cantidad de energía, ¿sí? Ya que de una glucosa podemos obtener entre 36 y 38 moléculas de ATP por molécula de glucosa. Bueno, muchos dicen, bueno, ¿qué es el ATP? El ATP es adenosín trifosfato, que es la gasolina que mueve a los mamíferos, ¿sí? Los ácidos grasos, las proteínas también participan en este proceso. La degradación de la glucosa se realiza en 3 etapas. La degradación de la glucosa se realiza en 3 etapas. La glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa o cadena respiratoria. El ciclo de Krebs y la cadena respiratoria se realizan dentro de la mitocondria. ¿Sí? Dentro de la mitocondria. Con la participación del oxígeno por lo que se reconocen como respiración aeróbica o aerobia. El ácido pirúvico, producto de la glucólisis en el citoplasma, ya lo vamos a ver, lo vamos a repetir. Si me permiten, quiero ver, me equivoqué. Aquí podemos, de la glucólisis tenemos, ¿verdad? El piruvato. Entra la mitocondria y se transforma en acetilcolinesterasa A, que reacciona con el ácido oxaloacético en el ciclo de Krebs. Esta es una vía metabólica importante que se realiza en la matriz de la mitocondria, que es esta que está aquí, la matriz, ¿sí? Y produce CO2, ATP y protones que son transportados por los nucleótidos NADH y el FADH2. En la membrana interna, ya vamos a ver, en la membrana interna, ¿sí? Que es esta, ¿sí? De las mitocondrias se lleva a cabo la cadena respiratoria o cadena de transporte de electrones, donde se oxidan las moléculas de NADH y FADH2, y durante la cual se produce por quimiosmosis la mayor cantidad de moléculas de ATP. Vamos a ver que se producen aquí, ya que hay una entrada de iones de hidrógeno y hay una salida. Este flujo de hidrógeno hacia afuera va a hacer con que haya una liberación de energía que va a formar el ADP en ATP. El ADP es adenosín difosfato. Se va a formar en adenosín trifosfato porque este espacio de la membrana de la mitocondria se llena de iones de hidrógeno. Y así al final tenemos la obtención de 36 ATP. ATP, sí, que aunque el oxígeno participe en este último paso, su ausencia interrumpe el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Y debemos de recordar que todos los pasos y formación de agua son indispensables para completar la respiración aeróbica. Lo importante de la respiración aeróbica que ustedes deben de saber es de que proviene de la glucosa, que la glucosa se realiza de la glucosa, llegamos al ácido pirúvico, ¿sí? El ácido pirúvico va a la matriz de la mitocondria, ¿sí? Y que en la matriz de la mitocondria se va a formar el DNA, el CO2, y también se transforma en acetilcoenzima A, y de ahí va a salir el NHDA, ¿sí? Que se va a ir a lo que es la membrana de la mitocondria, donde va a haber un flujo de iones de hidrógeno hacia el interior, ¿sí? Que cuando esto esté súper lleno ya ven, ya entraron más, entró otro, hay una enzima que se llama ATP sintetasa.
por donde van a salir los iones y van a formar el ADP en ATP. Miren, o sea de que cuando los electrones, una cadena de electrones sale a través de una membrana, forman un flujo de energía que va a transferirse a las moléculas de ADP y van a formar el ATP. O sea, y se va a formar el agua. El ATP, el ADP que es adenosín difosfato. Difosfato significa que tiene dos puentes energéticos de fósforo. Entonces, toda la energía que forma el flujo de los electrones que pasan a través de la ATP sintetasa, ¿sí? Se va a transferir al difosfato, aquí van a formar agua, al difosfato y se va a formar en trifosfato, la adenosín trifosfato, que es el ATP. Bueno, no los quiero confundir más. Eso es lo más importante que ustedes deben de saber. Ahora pasamos siempre a la vieja conocida, a la fotosíntesis, que simplemente ya lo vimos muchas veces, pero solamente voy a decir de manera de retroalimentación que es un proceso del cual la energía de la luz se convierte en energía química en forma de azúcares. Y en un proceso impulsado por la energía de la luz se crean moléculas de glucosa y otros azúcares a partir de agua y óxido de carbono, y además de eso se libera oxígeno como subproducto. Y las moléculas de glucosa proporcionan a todos los organismos heterótrofos, como somos todos los animales, recursos cruciales para nuestra subsistencia, como es la energía y el carbono fijo, que es orgánico. Y pasaríamos ahora a lo que es siempre un esquema de la fotosíntesis. Voy a tratar de explicar, en la cual tenemos a través del ciclo de Calvin, vea la transformación de CO2 y agua en una molécula de glucosa. Y con la liberación de el oxígeno. Aquí está el oxígeno. Ay, discúlpenla. Ok. Ahora vamos a lo que es la quimiosmosis. Ya voy a hablar de la ósmosis, ¿verdad? La quimiosmosis, este señor es Peter Mitchell, quien propuso, ¿verdad?, de que el paso de los electrones, ¿se recuerdan? El paso de los electrones por la membrana a través de la ATP esterasa va a hacer que haya una producción de energía. Este es don Peter Mitchell. Sí, entonces cuando tenemos el paso de, esto es la mitocondria, esta es la pared de la mitocondria, cuando el flujo esta es la ATP sintetasa, esta es una enzima. Cuando esta cadena de iones de hidrógeno pasan, crean este flujo, se crea energía que hacen que el ADP, adenosín difosfato, ¿sí?, pueda a través de esta energía tener un tercero, por lo cual ya no es difosfato, es adenosín trifosfato. El ADP pasa a ATP. Entonces, la quimiosmosis es la difusión, ¿sí?, a través de iones a través de una membrana permeable selectiva, que es la membrana de la mitocondria. Se refiere de modo específico a la producción de ATP a través del movimiento de los iones de hidrógeno a través de la membrana interna durante la respiración celular. Los iones de hidrógeno se difunden desde un área de elevada concentración de protones hacia una de menor concentración de protones, lo que va a generar un flujo de energía que va a hacer que este adenosín difosfato, ¿sí?, se transforme por este puente de fósforo en un ATP. Y eso es la quimiosmosis. Ahora continuaríamos con lo que es, bueno,
Vamos a ver este otro video de la quimiómosis, a ver qué tal. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? La ATP sintetasa y tenemos el flujo de electrones, de iones de hidrógeno a través de la ATP sintetasa. Ya lo vimos que va a hacer con que el ADP se transforme en ATP, ¿sí? Con formación de agua. Ahí va la molécula de agua. Y aquí podemos ver cómo pasa el flujo de iones, va a generar energía y va a transformar el ADP en ATP, ¿sí? Por el paso de este flujo de iones de hidrógeno. Bueno, tenemos ahora lo que es la glucólisis. La glucólisis, ¿qué es la glucólisis y dónde se lleva a cabo? Bueno, la glucólisis es un proceso en el cual las células en las reacciones enzimáticas no necesitan oxígeno, descomponen parcialmente la glucosa azúcar, en la glucosa que es un azúcar. La glucólisis es uno de los métodos que usan las células para producir energía, las células humanas, las células animales. Entonces, la glucólisis tiene lugar en el citoplasma celular. En el citoplasma celular. Consiste en una serie de reacciones, cada una de las catalizadas por una enzima determinada que permite transformar la molécula de glucosa en dos moléculas de compuesto de 3 carbonos, que es el ácido pirúvico. Aquí tenemos la glucólisis. Bueno, la glucólisis es la vía inicial del catabolismo o degradación de la glucosa. Es un proceso metabólico muy antiguo que no requiere de oxígeno, por lo que es anaeróbico. Fíjense bien, no necesita oxígeno. La glucólisis es anaeróbico y se realiza en el citoplasma de todas las células animales y vegetales, hongos y bacterias. ¿Y en qué consiste? Consiste en varias reacciones enzimáticas consecutivas que convierten a la glucosa en dos moléculas de piruvato. Me voy a hacer para atrás para que se recuerden de qué es el piruvato. Bueno, aquí está el piruvato. Aquí vamos a ver el piruvato. Ya van a ver el piruvato. Tenemos la glucosa, la glucólisis, ¿ves? Dos piruvatos de 3 carbonos cada uno. Ese es el piruvato. Esa es la glucólisis. Nuevamente, la glucólisis es, la glucosa se divide en dos moléculas, ¿sí? De piruvato, que son 3 átomos de carbono, ¿sí? Las cuales se van a utilizar en otras vías metabólicas. Y ahí va el piruvato, y ahí va, pero eso no. Esta es la glucólisis, ¿sí? Es la división de la glucosa en dos moléculas. Cada molécula se llama piruvato, ¿sí? Y produce la energía para el DNAD y dos, al romperse la glucosa se forma, vamos a ver, cuando esta glucosa se rompe se forma el DNAD y dos moléculas de ATP, las primeras dos moléculas, y estos piruvatos se van a la matriz de la mitocondria, pero eso ya es otra cosa, ¿sí? Bueno, entonces, como se puede ver, la glucólisis tiene dos fases, una endergónica, donde se utilizan 2 ATP, y una exergónica, donde se forman 4 ATP y 2 NADH. ¿Sí? O sea, pero lo más importante es que ustedes sepan que de la glucosa se forman dos piruvatos. Uno, dos, que hay, que la glucólisis es anaeróbica y que a través de la glucólisis se forman 4 moléculas de ATP y 2 NADH, que la vimos en el videíto de las bolitas rojas, que cada bolita es un carbono. Bueno, y seguimos ahora. Esto está un poquito más complicado, pero vamos a pasar, pero todo es conocido. Vamos a pasar a lo que es la fermentación.
bueno, estábamos hablando ahí está la glucosa. Estamos siempre en lo que es el piruvato. Cuando la glucosa se modifica, forma otro y se forma ahí los dos piruvatos con la formación de dos moléculas de NADH y vimos que se formaron también los ATP. Se habían formado dos y ahora viene eso otro y se van a formar cuatro. Dos que se formaron anteriormente y estos otros son cuatro. ¿Sí? Se forman otros ATP. Ok. Ahora vamos a ver probablemente lo que es la fermentación. Sí, ya con esto terminamos la fermentación. Aquí como ustedes pueden ver, son cubas de fermentación. Lo que se fermenta aquí es un hongo, ¿verdad? Con el azúcar se llama, es el hongo, el Cerevisidae, ¿verdad? Para hacer la cerveza. Se llama fermentación al proceso catabólico anaeróbico que comienza a partir del piruvato producido durante la glucólisis, que son las tres bolitas, los tres carbonos o bolitas rojas. Se realiza en algunos organismos como las levaduras o hongos, ¿sí? Y bacterias cuando las condiciones de anaerobiosis permanecen en la célula. En general, como ustedes pueden ver, la fermentación es un proceso poco rentable desde el punto de vista energético, ya que la oxidación de la materia orgánica es incompleta y se forma mucho menos ATP que la respiración celular aeróbica. Los dos ATP que se forman son productos de la glucólisis de una molécula de glucosa. Dependiendo del producto final, se diferencian varios tipos de fermentaciones. Las fermentaciones más conocidas son las siguientes. Tenemos en primer lugar la fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica es una vía catabólica, el piruvato se descarboxila, aquí estamos viendo, se descarboxila y el acetaldehído producido utiliza iones hidrógeno del NADH, por lo que los productos de la fermentación alcohólica son etanol y dióxido de carbono. Aquí tenemos la glucosa en ácido pirúvico, produjo un ADE y el acetilaldehído va a dar la fermentación alcohólica que va a producir al final alcohol. Se realizan sobre todo en organismos unicelulares como las levaduras. Aquí está la famosa Saccharomyces cerevisidae, importante en la industria alimenticia por los productos residuales que producen tales como el CO2 para esponjar la masa de fabricación del pan, que es lo que le llaman el que infla el pan. Bueno, y también produce el etanol para producir diferentes bebidas alcohólicas como vino, sidra, cerveza, pulque, etcétera. Bueno, incluido ahí el chaparro, ¿verdad? En lo que se le echa al pan se le llama el nombre se me ha olvidado ahorita, pero bueno, adelante se me va a acordar. Les queda de deber. Y tenemos también lo que es la fermentación alcohólica, ¿verdad? Y también tenemos lo que es la fermentación láctica. Créanme que no es tan fácil esta cosa como se mira, pero he tratado de que entendamos todo, que aprendamos todo, porque hasta yo estoy aprendiendo. Bueno, la fermentación láctica, van a ver, pongan atención y van a ver la diferencia, que es lo que me interesa que aprendan. Durante esta vía catabólica, el piruvato es reducido por iones de hidrógeno del NAD y transformado en ácido láctico. Transformado en ácido láctico. En la fermentación alcohólica
se transforma en ácido pirúvico, en la alcohólica. En la fermentación láctica, sí, la glucosa, el piruvato es transformado o reducido por iones de hidrógeno en ácido pirúvico, que es transformado en ácido láctico. ¿Sí? La glucólisis, tenemos glucosa, tenemos, hasta aquí todo es igual. Ácido pirúvico, pero el ácido pirúvico se transforma en acetoaldehído y el acetoaldehído en etanol. Y en este no. Llegamos la glucosa, se transforma en piruvato, pero el piruvato, sí, el piruvato es transformado en ácido láctico. Esta es la diferencia, en ácido láctico. ¿Sí? Se realiza en diversas bacterias como el lactobacillus de los yogures, ¿verdad? El estreptococo o algunos hongos que fermentan la leche. Estos producen derivados lácteos como queso, yogur en la industria alimentaria. Se utiliza el ácido láctico por sus propiedades conservantes para preparar la col agria o chucrut o el ensilado de forrajes para el ganado, ¿verdad? Hay casos en que la fermentación láctica se realiza en los músculos de los animales o en nosotros, ¿verdad? Ante la demanda de ATP, y entonces por la prolongada y intensa actividad física, dichas células no tienen suficientes mitocondrias ni el oxígeno necesario para seguir las vías metabólicas de respiración aeróbica, y el exceso de ácido láctico en la célula produce el embrecamiento, ¿verdad? El acalambramiento. Cuando nos dan chicharrón, entonces el ácido láctico se acumula en la musculatura y eso nos va a hacer que nos producir dolores de embrecamiento, pero es el ácido láctico. Entonces, la fermentación alcohólica se ocupa para producir etanol. Vamos a ver aquí, ya para terminar, ¿verdad? Ácido pirúvico, tenemos aquí el acetaldehído, y el acetaldehído se va a formar en etanol, y el etanol de aquí vamos a sacar sidra, vamos a sacar cerveza, vamos a sacar bebidas alcohólicas, ¿verdad? La troika, ahí el super muñeco, etcétera. Y de la láctica vamos a sacar fermentos para queso, fermentos para yogur, lactobacilos, ¿verdad? Para todo lo que es la industria de la leche. Para eso nos va a servir. Bueno, y de esta manera me voy a despedir de ustedes y me voy a despedir de esta unidad 4 que no es nada fácil. Les recomiendo de que le den una repasada a los videos antes de hacer sus evaluaciones para que puedan obtener una mejor nota. Les recomiendo también que vuelvan a verlo y hagan los apuntes necesarios para las preguntas que vienen y no se vayan a equivocar. La mayoría de las preguntas de las autoevaluaciones son de escoger, de escogitación. Ok, así que con esto cerramos la unidad 4. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la unidad 5, que espero que sea un poquito más suavecita. Dios les bendiga a todos. Sí. Me he quedado sin mouse. Sí, y nos veremos en la próxima unidad. Bye, bye.